Solo un encuentro con Dios puede liberar tus pensamientos. Solo un encuentro con Dios puede hacer que toda la lucha y el trabajo que has perseguido y que has hecho toda tu vida tenga valor. Todas las cosas que marcan nuestro corazón realmente provienen de Dios. Son las palabras de Dios sobre tu vida las que cuentan. Porque cada palabra que Dios te ha dado se va a cumplir en tu vida. Porque no va a tornar atrás vacía aquello que Dios ha dicho de ti. El inicio de tu salvación, el inicio de tu bendición no proviene de ti. Proviene del deseo de Dios de encontrarse contigo. Desde ahora te digo que perseguir algo es la muestra de pasión, de respeto y de deseo. Si tú no persigues algo, no lo deseas. Si tú no persigues algo, no muestras pasión. Si tú no persigues algo, simplemente no estás demostrando que realmente lo quieres. Así que cuando perseguimos las cosas, es demostración de amor y de pasión. Y el hombre tiene que perseguir cosas. Lo que tenemos es que saber qué perseguir y bajo qué concepto perseguir. Y hacia eso es que vamos en el día de hoy. Porque querrámoslo o no, de alguna manera u otra, nuestra vida en muchos aspectos será dirigido por este factor que a veces no se quiere hablar de ellos en las iglesias, y es el factor del dinero. La semana pasada en particular terminé con una historia que simplemente la mencioné. Hoy la quiero leer y que analicemos un detalle más, porque creo que es un concepto demasiado importante y profundo que dejamos, como digo yo, en el aire. Y me refiero cuando terminamos con la historia de Jacob en la semana pasada, haciendo un contraste que la misma Biblia nos hace y que nos pide que tengamos un balance cuando nos acercamos a la palabra de Dios. Mucha gente utiliza la palabra de Dios y la Biblia para hablar mal, por ejemplo, de la gente rica. Utilizan solo los versos donde Dios condena lo incorrecto que hacen los ricos. Y sí es verdad, la Biblia está llena de versos bíblicos donde Dios habla en contra de las cosas negativas que hacen la gente que tienen dinero. De todo, desde robar, de corrupción, de olvidarse de Dios. Sí, la Biblia condena eso. Pero también la Biblia condena el otro extremo. La Biblia también enseña la maldición de vivir en pobreza y de tener una conciencia de pobreza y de no arreglar tu vida. La Biblia habla para que el pobre se corrija y para que el rico también. Así que no nos podemos ir de un lado a otro, un extremo al otro. Tenemos que ver lo que Dios quiere que nosotros miremos. Te mostraba que sí es verdad. La Biblia dice que es difícil que un rico entre en el reino de los cielos, pero también es difícil que un esclavo entre en la tierra prometida. Dios sacó a 2 millones de personas del pueblo de Egipto. Dios sacó a 2 millones de israelitas, de judíos, para entrarlos en una tierra prometida y no los pudo entrar. Porque tan difícil es que un rico entre en el sistema de Dios como que una persona que ha sido esclavizada toda su vida y en sus pensamientos no está ese ajuste correcto que entre en todo lo que Dios tiene para ellos. Y por eso es que nosotros tenemos que entonces entrar en el balance correcto. Y comenzamos a ver un poco de la vida de Jacob. Hoy te llevo a estas escrituras. Mira lo que dice Génesis capítulo 32. En un momento crucial en la vida de Jacob, dice el verso 22 en adelante. Y se levantó aquella noche y tomó sus 2 mujeres y sus 2 siervos o siervas y sus 11 hijos y pasó el vado de Jaboc. Los tomó pues e hizo pasar el arroyo a ellos y a todo lo que tenía. Así se quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo: déjame, porque raya el alba. Y Jacob le respondió: no te dejaré si no me bendices. Jacob había buscado toda su vida una bendición. Quería ser bendecido. Y lo logró en un momento dado. Él recibe una bendición de su padre. Y esa bendición y el duro trabajo provocó que Jacob prosperara, aumentara, progresara, al punto que vemos en el día de hoy. Regresa a casa de su padre, un hombre próspero, un hombre con grandes riquezas, pero perturbado en sus pensamientos. Y fíjate lo que dice la palabra del Señor en el verso 27. Y el varón le dijo: ¿cuál es tu nombre? Y él respondió: Jacob. 20 años atrás le hicieron esa pregunta a Jacob, pero en aquella ocasión la contestó diferente. 20 años atrás su papá le preguntó:
¿cuál es tu nombre? Y Jacob contestó, Esaú. Y los que conocen la historia, engañando a su padre, recibe la bendición de Esaú siendo Jacob. 20 años después, Dios lo enfrenta con la misma pregunta, pero en esta ocasión contesta de manera correcta, soy Jacob. Y cuando contesta es aceptando todos los intentos fallidos que él hizo para obtener algo y lo obtuvo de manera incorrecta. En otras palabras, todo lo que tenía lo hizo bajo una identidad que no era la que tenía que tener. Y en el verso 28 dice, y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces Jacob le preguntó y dijo, declárame tu nombre. Y el varón respondió, ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y mira lo que dice ahora, y lo bendijo allí. Así que finalmente Jacob tiene lo que siempre quiso, la bendición bajo el nombre correcto, que era el nombre de Israel, que era la manera en que Dios siempre lo había visto, no la manera en que Jacob se había visto toda su vida. Y dice la Biblia en el verso 30, y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo, vi a Dios cara a cara, y fue librada mi alma. ¿De qué te sirve tener tantas cosas y que tu alma no sea libre? ¿De qué te sirve prosperar y perseguir las cosas y que tu alma no sea libre? Y solo un encuentro con Dios puede traer esa libertad a tu vida. Solo un encuentro con Dios puede liberar tus pensamientos. Solo un encuentro con Dios puede hacer que toda la lucha y el trabajo que has perseguido y que has hecho toda tu vida tenga valor, tenga significado, que realmente signifique algo. Entonces todos nosotros somos marcados de alguna forma u otra. Y la bendición era eso. La bendición era la marca en la vida de una persona. Y Jacob siempre buscó eso. Algo dentro de su interior que lo marcara en su vida. Y definitivamente esto es algo importante. Por eso es que tenemos que saber que todas las cosas que marcan nuestro corazón realmente provienen de Dios. Son las palabras de Dios sobre tu vida las que cuentan. No son las palabras de tu pasado. No son las palabras de aquellos que te conocieron en el mundo. No son las palabras de aquellos que te conocieron en tus peores momentos. Son las palabras del Dios Todopoderoso que ha declarado sobre tu vida las que deben marcar tu futuro para siempre. Es lo que Dios dice de ti, lo que te debe dar a ti esperanza y lo que te debe dar a ti fe para lo que Él va a hacer contigo. Porque cada palabra que Dios te ha dado se va a cumplir en tu vida, porque no va a tornar atrás vacía aquello que Dios ha dicho de ti. Y eso es lo que tenemos que descubrir. Ahora, este concepto de la bendición es muy profundo. Muy profundo. Y tenemos que tratar de alguna manera u otra de simplificarlo o entenderlo para que podamos actuarlo y manifestarlo en nuestra vida. Y para poder entender eso, yo quiero que tú veas dos lados de la moneda, del concepto de bendición, que es igual que cualquier otro concepto en la Biblia, que la gente lamentablemente saca de contexto. Por ejemplo, veamos por un momento el aspecto de la salvación. Para algunos, la salvación, el ser salvos, es simplemente venir al altar, entregarle mi vida al Señor y hacer una confesión de fe. Y ya declaramos, eres salvo, porque tú confesaste a Cristo como tu Salvador. Ya eres salvo. Y le decimos a la gente, ya eres salvo. La realidad es que ese es el comienzo de tu salvación. Pero esa salvación hay que vivirla. Por eso es que el apóstol Pablo dice que a tu fe, hablando de la fe salvadora, a tu fe añádele virtud, añádele paciencia, añádele mansedumbre. Por eso es que el apóstol Pablo decía también que cuidemos la salvación que tenemos, que la guardes, que la cuides, que la atesores, que trabajes en ella, que cambies tu vida, que sea algo constante, no por miedo a perderla, sino no por miedo a perderla, sino con el deseo de que se manifieste de forma completa en tu vida. ¿Y qué pasa? Si nosotros no entendemos este balance, nos vamos a dos extremos. Si yo pienso que es haciendo que yo me salvo, me vuelvo religioso. Si yo pienso que es haciendo que me salvo,
me vuelvo una persona religiosa y juzgo a los demás por lo que los demás hacen o no hacen. El que piensa que yo me hago salvo por mis obras, entonces busca qué hacer, busca qué hacer, busca qué hacer. Busca una vestimenta, busca una forma de actuar, busca una forma externa de expresar su salvación y juzgo a todo aquel que no hace lo mismo que yo. Los condeno, me vuelvo religioso. Lo triste de vivir así es que por más que haga, nunca te sientes salvo. Porque no habrá una falda tan larga para declararte salvo en tu interior. Porque no te puedes poner la falda larga, ni las mangas largas en la cabeza. No es el cuerpo lo que te condena, es el alma y el corazón lo que te condena. Así que por más que busques y busques y busques y busques y busques y hagas y hagas y hagas y hagas, es como un barril sin fondo. Nunca lo vas a sentir. Porque nunca vas a encontrar la satisfacción en haciendo. ¿Dónde está el otro extremo? El otro extremo son aquellos que entienden que la salvación es un don de Dios, es un regalo de Dios que Dios te da y Dios te hace salvo. Y es cierto. El problema es que si solo piensas así y no entiendes que es la combinación de dos factores, entonces el que solo piensa que es salvo porque Dios dice que es salvo, muchas veces comete el error de convertirse en una persona de libertinaje. Porque ahora piensa que lo puede hacer todo y que Dios lo va a perdonar todo y que simplemente es y puedo vivir mi vida como me da la gana porque a nadie le tiene que importar y esto es entre Dios y yo y Él me ama tal y como soy y simplemente pues ya. Es como aquel que en tu vida matrimonial o en tu vida con tus hijos o en algún lugar dan por sentado la relación. Como que las cosas siempre van a ser así y no importa lo que yo haga, siempre me vas a recibir y siempre amo. Pero no funciona así. Así le pasa a mucha gente. Entonces hay gente que tiene el ser y están claros de que Dios te ha hecho salvo y que no fuiste tú quien te salvaste. Porque oiga bien, no eres tú quien te puedes salvar. No hay nada que tú hagas que pueda hacerte salvo. Pero después que eres salvo, hay muchas cosas que tienes que hacer para demostrar esa salvación, para demostrar eso que Dios ha hecho en tu vida, para que esa salvación se complete y se manifieste en ti. Lo mismo pasa, por ejemplo, con la bendición. Una cosa es entender que Dios te ha hecho bendecido. Una cosa es entender que cuando tú le entregas tu vida al Señor, en tu mundo espiritual, en lo más profundo de tu ser, Dios dice que tú eres un bendecido. Por eso ya te bendijo con toda bendición en los lugares celestiales. Por eso es que dice que aquellos que somos de la fe, hijos de Abraham, somos bendecidos en el nombre de aquel, de Abraham, de aquel padre de la fe. Ya tú eres bendecido. Dios te hizo bendecido y eso está dentro de ti. Pero hay otra cosa que tienes que hacer. Y hay cosas que tienes que hacer para que esa bendición se manifieste. El problema es que el que solo busca la bendición y hace cosas para recibirla, nunca se siente bendecido. Pero aquel que sabe que es bendecido y nunca hace nada, nunca prospera. Ese es el que se sienta en la iglesia pensando que porque vienes a la iglesia, Dios te va a prosperar. Oye bien, si no trabajas, no prosperas. Punto y se acabó. Ese es el que piensa que si doy una ofrenda, mañana me pego la lotería. No funciona así. Por supuesto, es fácil predicarte ese mensaje. Dios te va a prosperar, Dios te va a bendecir y enamorarte de la promesa de prosperidad. Pero si no te enamoras de los principios que gobiernan esa promesa, tienes la ecuación a la mitad. El apóstol Pablo dijo claramente en la Biblia: el que robaba, no robe más, sino que vaya y trabaje. Y después dice que el que no trabaje, que no coma. ¿Por qué razón? Porque hay gente que se convierte, pero quieren seguir viviendo igual en la iglesia que como estaban en el mundo. Antes eran vagos, ahora son vagos convertidos. Antes eran vagos, ahora son vagos cristianos. Antes eran manipuladores, ahora son manipuladores espirituales. Ahora toman un buen verso bíblico para dejarle el rostro.
y llorar y sacarle dinero a la gente y hacer todos los cuentos habido y por haber. Pero así, cuando tú miras sus vidas, así vivieron siempre. Así eran siempre. No demuestran realmente que Dios ha cambiado sus vidas. Lo que nosotros tenemos que comprender con todo esto es que el inicio de esto que te estoy diciendo, el inicio de tu salvación, el inicio de tu bendición, no proviene de ti. Proviene del deseo de Dios de encontrarse contigo. No hay tal cosa como que tú te convertiste. No existe tal cosa como que tú encontraste a Dios. Óyelo bien. Tú no hubieras podido encontrar a Dios si Él no te hubiera buscado primero y no se hubiera encontrado Él contigo. No. Nunca pongamos el poder en nuestro lado.